A veces la gente me escribe y me dice que creen en Jesús, que han sido convencidos de que Él es el Señor y Salvador del mundo, pero no están exactamente seguros de qué pasos deben tomar con el fin de ser salvo, por lo que en este video voy a explicártelo. Te presento 5 pasos para la salvación. Pero antes de hacerlo, asegúrate de suscribirte a mi canal y haga clic en el icono de la campana para que no se pierda ninguna de mis futuras subidas. Paso número 1. Admitir que eres un pecador. La definición de pecado es romper la ley de Dios. De los 10 mandamientos, primer capítulo de Juan 3 versículo 4 dice: el que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Ahora, en caso de que no estés seguro de cuál es la ley a la que se hace referencia aquí, son los 10 mandamientos. Pablo escribió en Romanos capítulo 7 versículo 7, no conocí el pecado sino por la ley, porque no conocí la lujuria si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Así que la ley que identifica el pecado incluye el mandamiento no codiciarás, y ese es en realidad el 10º mandamiento. Puedes leer todos los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20 versículos 1 al 17. Para darte algunos ejemplos, el primer mandamiento nos dice que no adoremos a otros dioses. ¿Sabías que puedes hacer un dios de cualquier cosa? Porque cualquier cosa que tome el lugar de Dios en tu vida, ahora se convierte en tu dios o ídolo. Si has descuidado a Dios en tu vida, si en vez de tratar de mejorar tu relación con Dios, diariamente estudiando la Biblia y orando, si dejas que otras cosas tomen el lugar de ese tiempo que deberías haber dedicado a Dios, has estado adorando a otros dioses. Podrían ser caricaturas matutinas, no lo sé. Pero eso es romper el primer mandamiento. Literalmente podrías romper el primer mandamiento adorando a dioses que no son el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. El tercer mandamiento nos dice que no tomemos el nombre del Señor en vano. Eso básicamente significa usar nombres o títulos que pertenecen a Dios de una manera que es irreverente o irrespetuosa. Dios es santo y su nombre debe ser guardado de ser irrespetado, porque cuando la gente lo usa de tal manera rebaja su concepto de su santidad. Una forma en que muchas personas han hecho eso y todavía lo hacen es usar el nombre de Dios en lugar de una grosería. Eres culpable de eso. Yo solía hacer eso todo el tiempo. Afortunadamente ya no lo hago porque el Señor me dio la victoria sobre eso después de convertirme en cristiano, pero eso es un pecado. Luego está el 5º mandamiento que nos dice que honres a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez has deshonrado a tus padres? Creo que los niños hacen eso desde el momento en que nacen. Confía en mí, tengo 2 hijos propios y uno más en el camino. A veces simplemente no escuchan. Bueno, de todos modos eso es un pecado. Robar y mentir también están prohibidos por los 10 mandamientos. He hecho las 2 cosas en mi vida. ¿Lo has hecho, pecador? Y luego está el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Puede que te estés diciendo a ti mismo, espera un minuto, yo nunca he cometido adulterio, al menos estoy bien ahí, ¿verdad? No tan rápido, amigo, porque no solo hay una aplicación física a la ley, también hay una aplicación espiritual o mental. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículos 27 a 28, hemos oído que fue dicho en tiempos antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Alguna vez has fantaseado sexualmente con una mujer que no es tu esposa? O si eres mujer, con un hombre que no es tu esposo. Puede que digas que no hay nada malo en ello, que no hace daño a nadie. Bueno, la próxima vez que fantasees con alguien, especialmente si eres un hombre que está fantaseando con alguna mujer, acércate a esa persona y pregúntale si piensa que hay algo malo en que fantasees con ella. Y creo que obtendrás una respuesta diferente, por no mencionar que los pensamientos conducen a las acciones. Así es como suceden los conflictos, y es por eso que Dios no quiere que tengamos pensamientos pecaminosos.
Así que considerando todas las cosas creo que es seguro decir que todos hemos pecado, es decir, todos los que han vivido, excepto Jesucristo. Romanos capítulo 3 versículo 23 confirma esto, diciendo que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y como resultado todo el mundo está bajo el castigo de la ley, que es la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que cuanto antes admitas que eres un pecador mejor, puede que te estés diciendo a ti mismo espera no quiero morir. Espera déjame terminar, no tienes que morir. De hecho Dios no quiere que mueras, y te ama tanto que envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si crees en Jesús, de acuerdo a este versículo, serás salvo de la pena de muerte por pecar. Lo que me lleva al siguiente paso. Paso número 2, creer en Jesucristo. Cuando un guardia de prisión le preguntó a los apóstoles Pablo y Silas qué tenía que hacer para ser salvo, ellos le respondieron en Hechos capítulo 16 versículo 31 diciendo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tu casa. Creer en Jesucristo significa creer que Él es quien dijo ser y que todo lo que Él realizó para nuestra salvación es verdad. Una verdad del Evangelio con respecto a Jesucristo incluye el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Juan capítulo 3 versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La Biblia y llamar a Jesús Hijo de Dios significa que es divino. Se le llama Hijo de Dios porque comparte la misma naturaleza con Dios Padre. Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 lo confirma. Y hablando de Jesús dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que fue hecho. Sin embargo, Jesús tomó un cuerpo humano. El versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesús se hizo hombre para mostrarnos cómo es Dios. Juan capítulo 14 versículos 8 al 9 dice, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dice, he estado tanto tiempo con vosotros, y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. Y como dices entonces, muéstranos al Padre. Jesús también vivió una vida sin pecado. Al hablar de Jesús el capítulo 2 versículo 22 de 1 Pedro dice, que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esto es crucial porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador en la fe, su ausencia de pecado se intercambia por nuestra pecaminosidad y somos vistos como justos ante Dios. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, porque Dios Padre hizo pecado por nosotros a Jesucristo, que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Jesús no solo murió en la cruz por nuestros pecados, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4 dice, porque primeramente os he manifestado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos es crucial para el plan de salvación porque eso significa que es un Salvador vivo. El libro de Hebreos lo llama nuestro gran sumo sacerdote, que ministra en nuestro nombre para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Hay varios pasajes sobre esto en el libro de Hebreos. No voy a ir a través de todos ellos porque eso tomaría demasiado tiempo.
pero para darles un ejemplo. Hebreos capítulo 2 versículos 16 a 17 dice, porque en verdad Jesús no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó sobre sí la semilla de Abraham, por lo que en todas las cosas le corresponde lo que significa que era necesario para él, para ser semejante a sus hermanos, para que pudiera ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que respecta a Dios, para hacer la reconciliación por los pecados del pueblo. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es tan importante como la crucifixión de Jesús. Para nuestra salvación, paso número 3. Arrepiéntanse de sus pecados. Hechos capítulo 3 versículo 19 nos dice, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados. Cuando los tiempos del refrigerio vengan de la presencia del Señor, el arrepentimiento básicamente significa volverse de su vida de pecado a Dios. Jesús incluso predicó el arrepentimiento durante su ministerio terrenal. Marcos capítulo 2 versículo 17 dice, cuando Jesús lo oyó les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, pero si los enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Mateo capítulo 4 versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense cómo Jesús habló de la necesidad de arrepentirse para prepararse para el reino de los cielos. La razón es porque arrepentirse de nuestros pecados nos ayuda a prepararnos para el cielo, porque en el cielo no habrá pecado. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados necesitamos hacer un arrepentimiento completo, un completo compromiso y entrega a Dios. Porque incluso si acariciamos un solo pecado, Jesús como sacrificio no lo cubrirá y seremos responsables de ello en el juicio. Paso número 4. Confiesa tus pecados a Dios. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia promete que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdonará, y por cierto solo Dios tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados. El Señor dijo en Isaías capítulo 43 versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Así que cuando confesamos nuestros pecados tenemos que ir directamente a Dios. El Salmo capítulo 32 versículo 5 es un buen ejemplo de esto. Dice que reconozco mi pecado a ti, y mi iniquidad no he escondido. Dije que confesaré mi transgresión al Señor, y tú nos perdonaste la iniquidad de mi pecado. Paso número 5. Reconoce a Jesús como tu Señor. Romanos capítulo 10 versículos 9 al 11 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice que todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. La palabra Señor significa maestro, o alguien que tiene autoridad sobre tu vida, así que cuando reconoces a Jesús como tu Señor, estás aceptando su autoridad, estás haciendo un compromiso de confiar en Él, y obedecerlo, y seguir su ejemplo, esto junto con arrepentirte de tus pecados y confesarlos a Dios, debe hacerse en oración. ¿Estás convencido de que eres un pecador que necesita la salvación? ¿Sientes que llevas una carga de culpa de la que quieres ser liberado? Puedes ser perdonado y liberado de tu culpa. Si sigues los 5 pasos para la salvación, descritos en este video, de hecho si sientes que Dios te llama ahora mismo a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, por favor acompáñame a orar. Padre, perdóname. Acepta mi confesión de que soy un pecador, digno de muerte, te entrego mi vida. Gracias por la muerte y vida de Jesús para salvarme. Ayúdame a hacer tu voluntad. Amén.
Si acabas de orar esa oración, felicitaciones, tus pecados han sido perdonados y has sido traído a una relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora te animo a estudiar la Biblia para aprender más acerca de Jesús y la voluntad de Dios para tu vida. Voy a dejar un enlace a algunas guías gratuitas de estudio de la Biblia en línea que le ayudará con eso en la descripción debajo de este video. Y encontrar una buena iglesia a la que asistir para que pueda obtener un poco de apoyo y aliento de los creyentes de ideas afines. Recomiendo encarecidamente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la iglesia a la que voy y probablemente puedas encontrar una en tu área buscando en Google. Gracias por ver. Si te ha gustado este video no dude en darle me gusta y compartirlo. También muchas gracias a todos los que ayudan a apoyar mi canal con sus oraciones y donaciones a través de Patreon y PayPal. Su apoyo ayuda a mantener este canal en marcha y echa un vistazo a algunos más de mis videos haciendo clic en la pantalla. Tengo un montón de buenos videos cristianos que estoy seguro de que va a disfrutar si te gustó este. Dios te bendiga.